Reciban un grato saludo. El día de hoy, Sofía Tatiana López Díaz les narrará la obra La rebelión de la granja, cuyo autor es George Orwell. La historia comienza cuando el señor Jones, un hombre que se dedicaba a la granja, se encuentra demasiado borracho y olvida cerrar las ventanas del gallinero, por lo cual se va a dormir sin cerrarlas. En cuanto sucede esto, todos los animales de la granja se reúnen en el gallinero y comienzan a escuchar al viejo cerdo llamado Cerdo Mayor, quien tiene 12 años y ya no se dedica a trabajar porque su edad es muy avanzada, y por lo cual comenta que todos estos años en los que se ha encontrado descansando le han llenado o le han servido para que él adquiera sabiduría, y también esa sabiduría quiere compartirla con los animales de la granja, porque considera que ellos están viviendo una vida que no merecen, una vida que no es digna para los animales que viven en la granja. Y comienza a decirles todo lo que sucede y ha sucedido desde hace años, ¿no? Que los animales no tienen una vida que merecen, no es una vida digna, ya que los alimentan con las sobras, trabajan largas horas, las gallinas ponen huevos, sin embargo pocos pollitos son los que nacen. Igualmente las vacas dan mucha leche, pero sin embargo todo lo que producen va fácilmente a caer en las manos de Jones para que él se alimente con toda su familia o lo venda, pero no para sus terneros, lo cual es algo muy injusto, por lo cual lo comenta el cerdo. Además que los caballos y los perros tampoco se salvan de esta vida, debido a que cuando sus músculos por la edad se desgastan y ellos ya no se encuentran fuertes, pues los mata Jones, el señor Jones, de una manera salvaje, haciendo que sus vidas duren poco. La mayoría de cerdos y otros animales, a cumplir un año de edad, pues son sacrificados y no se deja continuar con la vida digna de un animal, pues no lo dejan terminar su periodo de vida, y esta vida que están actualmente día a día viviéndola pues no es nada digno. Y todos estos puntos expone el cerdo mayor a todos los animales de la granja, por lo cual estos animales se quedan muy asombrados y asienten, pues es la verdad, así es como se vive en la granja del señor Jones. Reciban un grato saludo. El día de hoy, Sofía Tatiana López Díaz les narrará la obra La rebelión de la granja, cuyo autor es George Orwell. La historia comienza cuando el señor Jones, un hombre que se dedicaba a la granja, se encuentra demasiado borracho y olvida cerrar las ventanas del gallinero, por lo cual se va a dormir sin cerrarlas. En cuanto sucede esto, todos los animales de la granja se reúnen en el gallinero y comienzan a escuchar al viejo cerdo llamado Cerdo Mayor, quien tiene 12 años y ya no se dedica a trabajar porque su edad es muy avanzada, y por lo cual comenta que todos estos años en los que se ha encontrado descansando le han llenado o le han servido para que él adquiera sabiduría, y también esa sabiduría quiere compartirla con los animales de la granja, porque considera que ellos están viviendo una vida que no merecen, una vida que no es digna para los animales que viven en la granja. Y comienza a decirles todo lo que sucede y ha sucedido desde hace años, ¿no? Que los animales no tienen una vida que merecen, no es una vida digna, ya que los alimentan con las sobras, trabajan largas horas,
Las gallinas ponen huevos, sin embargo pocos pollitos son los que nacen. Igualmente las vacas dan mucha leche, pero sin embargo todo lo que producen va fácilmente a caer en las manos de Jones para que él se alimente con toda su familia o lo venda, pero no para sus terneros, lo cual es algo muy injusto, por lo cual lo comenta el cerdo. Además que los caballos y los perros tampoco se salvan de esta vida, debido a que cuando sus músculos por la edad se desgastan y ellos ya no se encuentran fuertes, pues los mata Jones, el señor Jones, de una manera salvaje, haciendo que sus vidas duren poco. La mayoría de cerdos y otros animales, a cumplir un año de edad, pues son sacrificados y no se deja continuar con la vida digna de un animal, pues no lo dejan terminar su periodo de vida, y esta vida que están actualmente día a día viviéndola, pues no es nada digno. Y todos estos puntos expone el cerdo mayor a todos los animales de la granja, por lo cual estos animales se quedan muy asombrados y asienten, pues es la verdad, así es como se vive en la granja del señor Jones. El cerdo mayor les expone que toda esta vida indigna que ellos tienen es por culpa del hombre y que deben de eliminarlo, trabajar duro día y noche para eliminar al hombre, ya que este es el que siempre se quedará con su trabajo y siempre les dará un maltrato. Eso es lo que les expone el cerdo mayor a los animales de la granja, quienes asienten con la mirada. Asimismo, el cerdo mayor expone que es el hombre quien se beneficia de todo su trabajo, ya que el hombre consume, sin embargo no produce. Los animales son los que producen. Las gallinas ponen los huevos, las vacas dan la leche. Y aparte que el abono proviene de ellos, los animales son los que trabajan duro. Sin embargo, el señor Jones, en este caso que representa a los hombres, son los que se quedan con su trabajo y no les dan la vida que ellos merecen, una vida digna. Eso es lo que expone el cerdo. Y con este discurso conmociona a todos los animales que están en la granja. Durante la reunión, el cerdo mayor hace hincapié que todos los animales de la granja son amigos, no debe de haber pleitos ni tampoco se deben de comer unos a otros. Y esa amistad es la que siempre les debe de unir. Entre ellos se llaman y se dicen camaradas. También resaltó que todo aquel que camine en 4 patas y tenga alas era amigos, y enemigo aquel que ande en 2 patas, resaltando así que es el hombre su rotundo enemigo y que ningún animal deberá de seguir las costumbres que el hombre tiene porque son malas. No debe de beber, tampoco debe fumar, tampoco debe de vestirse, ni tampoco debe de dormir en una cama con sábanas. Todo eso queda rotundamente prohibido para los animales de la granja. El cerdo mayor decidió contar el sueño que había tenido noches atrás, en la cual le hizo recordar aquella vez que cuando él apenas era un lechocito, su madre le contó y le cantó una canción que se llamaba Bestias de Inglaterra, en la cual trataba básicamente de que en algún momento los animales iban a ser libres y podían ser felices. Y esa canción le cantó para que los animales de la granja también la supieran y fuera el himno que represente la rebelión que él tanto esperaba. Alguna parte de la canción dice: bestias de Inglaterra, bestias de Irlanda, bestias de toda tierra y clima, oídme gozosos nuevas que canten un futuro feliz. 3 noches después, el cerdo mayor falleció, fue enterrado.
Todo lo que él comentó hizo que los cerdos tomaran la tutela en este asunto y durante muchas noches trataron de darle el mensaje a los animales de la granja para que estos reflexionen y tomen conciencia de que la libertad era posible. Durante todas estas explicaciones que hacían con algunos animales, pues les costaba a muchos entender que Jones no era una buena persona y que a pesar que les daba de comer, no merecía todo el trabajo que ellos hacían. En el camino hubo animales que les costó entender esto, pero finalmente comprendieron de que lo que les decía a los cerdos era verdad. El señor Jones era un hombre que era abusador de los animales, no los alimentaba como debía, también se aprovechaba de todo lo que ellos producían y pues no les daba un descanso ni una vida, como reitero, digna. Hubieron dos cerdos quienes tomaron la batuta, Napoleón y Snowball, que iban a ser vendidos por el señor Jones. Se dice que Napoleón era un cerdo vivaz, astuto y que tenía fama de siempre salirse con la suya, mientras que Snowball era considerado un cerdo de carácter débil, pero a la vez con facilidad de palabras y muy ingenioso. También había otro cerdo llamado Squealer, quien era considerado un orador perfecto. Dice que podía hacer creer que algo negro fuera blanco, con lo cual ellos tres realizaron una operación secreta durante las noches. Cuando el señor Jones se iba a dormir, ellos iban a los graneros a comentarles a los animales de la granja el animalismo, un conjunto de ideas que ellos habían elaborado con la finalidad de que los animales tomen conciencia y sepan que seguir así como lo han estado haciendo durante años, viviendo en esta vida que no la merecen, trabajando largas horas y recibiendo miserias y maltratos del señor Jones, eso no era una vida que ellos ya no podían seguir viviendo, y eso te encargarían de hacerlo saber. Entonces los tres cerdos comenzaron a exponer los principios del animalismo. También se cuenta que existía un fiel caballo llamado Boxer, quien se dedicaba a trabajar duro en la granja y que también sabía y había aceptado las ideas que habían propuesto estos cerdos, con lo cual él estaba de acuerdo con todo esto y iba a luchar por esa causa. Llegó el día del San Juan y el señor Jones se emborrachó mucho, tanto que olvidó dar de comer a los animales de la granja, quienes no aguantaron no comer durante varias horas y por lo cual decidieron ir a buscar comida. Y en todo esa bulla, ese escándalo, ¿no?, de los animales tratando de alimentarse, el señor Jones se despertó y junto a otros peones fueron a atacar salvajemente a los animales con palos, lo cual a los animales les causó gran sorpresa. Ellos no habían visto algo así durante bastante tiempo, pero decidieron actuar sin que nadie se los ordene. Lo hicieron por puro instinto y así fue como ellos también atacaron y se arremetieron contra los hombres de Jones y también con el señor Jones, hasta el punto que ellos querían salir de ese lugar de una vez porque sabían que se encontraban en un gran peligro. Incluso la señora Jones, cuando vio todo lo que había pasado, solo tomó un bolso con algunas cosas y se retiró rápidamente. Bueno, sin darse cuenta, la rebelión había sucedido y fue como el señor Jones fue expulsado por los animales de la granja.
Después de unos minutos en los que los animales decidieron recorrer toda la granja para ver si no se encontraba ningún humano, ninguna persona. Y también botaron todos aquellos instrumentos con los que habían sido fuertemente azotados por el señor Jones y sus hombres. Se dice que ese día Napoleón les dio a los animales maíz y a los perros les dio bizcocho. Hicieron un banquete por la felicidad y la alegría de que ellos tenían de que el señor Jones ya no se encontraba en la granja mayor. También ese día durmieron plácidamente. Después del desayuno, los cerdos revelaron que habían estado aprendiendo a escribir con un libro que tenía la señora Jones, con el cual enseñaba a sus hijos y que después ellos tiraron. Con lo cual Napoleón les comentó que habían elaborado unos mandamientos y lo habían reducido a 7 de ellos, con lo cual el primero decía: todo lo que camina sobre 2 pies es un enemigo. Todo lo que camina sobre 4 patas o tenga alas es un amigo. Ningún animal usará ropa. Ningún animal dormirá en una cama. Ningún animal beberá el alcohol. Ningún animal matará a otro animal. Y todos los animales son iguales. Asimismo, también cambiaron el nombre de la granja mayor por granja animal, y que fue escrito por Snowball ya que tenía la mejor letra. Los animales se organizaron para que la granja funcionara. Los cerdos no trabajaban, pero eran quienes dirigían. Y los animales sabían hacer su trabajo aunque les costaba, pero los cerdos, que eran tan ingeniosos, les sabían enseñar cómo es que podían utilizar las herramientas que no estaban diseñadas para animales, sino que se habían ingeniado para que ellos, los animales, las utilicen. Asimismo, se dice que Boxer, el fiel camarada, trabajaba arduamente en la granja. Durante el verano el trabajo fue arduo, pero los animales eran felices, ya que todo lo que ellos trabajaban, pues se daba una ración que ellos mismos habían producido, por lo cual los llenaba de satisfacción. Asimismo, se comenta de que todos recibían su ración y que no había envidias ni problemas en la granja. Todo se llevaba tranquilo. Incluso los cerdos les querían enseñar a escribir a los animales, pero no pudieron, ya que algunos animales pues no eran tan capaces de lograrlo. Para fines del verano, la noticia de que los animales se habían quedado con la granja mayor había recorrido todos los lugares, y Napoleón y Snowball habían mandado palomas a las demás granjas para que los demás animales supieran de lo que había pasado y que ellos también se interesen por su libertad y se rebelen y canten juntos la canción Bestia de Inglaterra. Además, el señor Jones se la pasaba casi todo el tiempo en la taberna, y ahí conoció a 2 señores que también tenían 2 granjas. El primer señor, cuya granja se llamaba Fosworth, y el señor era un hombre hacendado llamado Pittsburgh, quien era un hombre que se dedicaba más a la pesca, y en lugar de cuidar de su granja, quien se encontraba desgastada. Otro señor que también era dueño de la otra granja, de nombre Priestfield. El señor, su nombre es Frederick, quien es un hombre más astuto y que tenía en un mejor estado su granja. Ambos eran hombres que discutían mucho todo el tiempo, pero algo tenían en común, que ellos no querían que sus animales sepan todo lo que había pasado en la granja mayor, para que no se rebelaran. Estos hombres, dueños de ambas granjas, al principio comenzaron a reírse de lo que había ocurrido, pero después comenzaron a poner rumores acerca de que los animales de la granja
se comportaban de una manera salvaje, se atacaban entre sí, eran canibalismo y también se torturaban, con lo cual las demás personas y los demás animales no creían en lo que ellos decían. A principios de octubre, cuando el maíz había sido cortado, los hombres de Jones y los dos amigos dueños de la granja se acercaron junto a muchos obreros para atacar la granja animal. Pero Snowball, quien era un cerdo que había leído las defensas de Julio César, había ordenado de tal manera un batallón que ni se podrían imaginar los hombres lo que iba a ocurrir. Primero, Snowball había dado la orden que las palomas comenzaran a volar encima de los hombres y los ensuciaran, con lo cual esto distrajo a ellos. Luego, también mandó que las ovejas y Benjamín comenzaran a atacar. Los hombres con palos comenzaron a ahuyentarlas y creyeron que ellos habían ganado. Pero de pronto llegó una tercera línea que había sido formada por los caballos cerdos, quienes pudieron luchar contra los hombres y ellos retrocedieron y se asustaron de todos los golpes que habían recibido. Incluso se narra que Boxer, un caballo, había dado golpes con sus patas con herradura a un hombre y que éste no despertaba, con lo cual Boxer se sintió muy triste, ya que él solo quería lastimarlo para ahuyentarlo y que se fuera, pero no quería matarlo. Con el pasar de los tiempos se dio cuenta de que el hombre solamente estaba aturdido ahí echado y después se fue corriendo. En el mes de enero la tierra estaba árida, parecía de hierro, no se podía hacer nada, no se podía sembrar. En el mes de enero la tierra estaba como de hierro, no se podía sembrar y hubieron discusiones entre Napoleón y Snowball, quienes si uno proponía que se siembre cebada, el otro diría que se necesitara sembrar avena. Constantemente habían estas discusiones. Entonces fue cuando durante este tipo de entredichos entre Snowball y Napoleón, las ovejas repetían constantemente, interrumpiendo sus discursos: 4 patas sí, 2 patas no. 4 patas sí, 2 patas no. El cerdo Snowball daba brillantes discursos y también había hecho una propuesta que era la construcción de un molino de viento que iba a tener electricidad, lo cual les iba a proporcionar abrigo durante aquel invierno fuerte que hubiera habido. Este proyecto que presentó Snowball sobre la construcción del molino de viento no estaba aprobado por Napoleón, quien él proponía que lo que se necesitaba en estos momentos eran las cosechas, porque si construían el molino les iba a dedicar mucho tiempo, trabajo y se iban a quedar sin comida y morir así. Por lo cual Snowball proponía el molino de viento se construyese, porque sí era evidente de que iba a haber gran trabajo, mucho esfuerzo, pero los beneficios iban a ser grandes. Por lo cual en el granero los animales de la granja estaban divididos entre un grupo que apoyaba el molino de viento con Snowball y otro que apoyaba el pesebre lleno, que lo dirigía Napoleón. También había otro punto que llenaba de incertidumbre a los animales de la granja, ya que debido a la batalla que se había realizado y que se había ganado, llamada la batalla del establo de las vacas, pues creían que el señor Jones y sus hombres podían realizar otra tentativa contra a los animales de la granja, por lo cual se discutía qué se podría hacer para hacer frente a ello.
Bueno, durante los días siguientes, Snowball presentó los planos de esta creación del molino de viento, por lo cual él dio un discurso que a la mayoría de animales agradó bastante, ya que mencionaba los beneficios que iba a tener la electricidad en este molino de viento, con lo cual iba a proporcionar sobre todo agua caliente. También iba a hacer que se ilumine todo el granero y además que iba a hacer funcionar las máquinas como rastrilladoras, lo que iba a hacer que los animales trabajaran menos y sigan obteniendo las riquezas de la tierra. Y eso le agradó bastante a los animales. Cuando estaban a punto de votar, pues Napoleón hizo una señal y pues comenzaron a llegar perros que él anteriormente, cuando eran cachorros, había criado y domado. Estos perros corretearon con gran agresividad a Snowball, quien salió corriendo como un cerdo pudo. Corrió y corrió, aunque los animales feroces lograron herirlo, solamente Snowball pudo salir corriendo. Una vez que llegaron los perros al granero, se encontraron con que todos los animales estaban un poco sorprendidos de lo que había sucedido, pues no entendían lo que había pasado, porque es que Snowball había sido atacado por los perros. Es ahí donde toma la batuta del discurso Napoleón, quien dice y da a entender de que Snowball fue expulsado porque es un criminal, porque es un traidor y porque dio ideas locas sobre la creación de un molino de viento. Bueno, los animales de la granja se sorprenden, pero Squealer trata de decirles de que es cierto lo que Napoleón dice, que él es un cerdo muy valiente y que ahora va a darse otro trabajo, el de dirigir la granja, ya que Snowball verdaderamente sí era un traidor. Hasta Boxer se sorprende, pero después decide creer en las palabras que Napoleón dice. Pasados los días, Napoleón decide comentarles que sí se va a realizar el molino de viento, que él desde un principio sí estaba de acuerdo y que iba a ser un trabajo arduo y que iba a demandar muchas horas, mucho sacrificio y que quizás iban a recibir menos ración de comida, pero todo eso iba a ser beneficioso. Eso comenta, mientras Squealer trata de decirle a los animales de la granja que desde un principio esa era la idea de Napoleón, la de construir un molino de viento, sino que simplemente Snowball lo había dicho, pero en realidad era una táctica la que Napoleón no iba a estar de acuerdo en un principio, solo para tratar de que se dieran cuenta de que Snowball era un traidor. Durante ese tiempo se dice que los animales de la granja trabajaron como esclavos, pero se encontraban felices porque todo lo que producían eran para ellos. Asimismo, también comenzaron la construcción del molino de viento, por lo cual tenían que cargar piedras muy grandes, enormes, pero con ingenio y ayuda de todos los animales pudieron hacerlo. Les demandaba mucho trabajo, pero ellos de verdad creían que se podía construir y todos trabajaron para que eso pudiera pasar. Un día, domingo, Napoleón anunció que debido a la escasez que había en la granja, ellos iban a tomar la medida de que se iba a negociar porque faltaban algunos suministros. Por lo cual los animales se comenzaron a preguntar por qué se tenía que negociar con humanos si eso había sido un mandamiento, no mezclarse nunca con estas personas. Pero Napoleón dijo que el contacto lo iba a tener directamente Napoleón con un señor Wilmington, y pues los animales terminaron por acceder. Pasado el tiempo, observaron que los cerdos ya se habían mudado a la casa del señor Jones, en donde se encontraban utilizando la sala y también durmiendo
en la cama, colocándose sábanas, con lo cual les parecía muy raro que esto sucediera, ya que estaba escrito en el mandamiento de que los animales no podrían utilizar las camas ni tampoco las sábanas. Para esto, Squealer trataba de calmar la situación y decirles que simplemente eran unas sábanas y que ellos querían descansar porque eran el cerebro de esta operación de la rebelión y tenían que comandar de una manera muy bien la granja animal y que simplemente era un lugar donde reposaban, calmando así a los animales de la granja. Llegó pues el otoño. Los animales estaban cansados pero contentos, tenían harto trabajo, pero se encontraban tranquilos y felices de que finalmente estaban trabajando en su granja y por ellos mismos. Sin embargo, un día hubo fuerte viento, demasiado fuerte que terminó tumbando su construcción. El molino de viento se había derrumbado. Los animales observaron tristemente lo que había sucedido. Napoleón se acercó y no lo podía creer, estaba devastado. Pero después comenzó a decir de que era Snowball quien lo había causado, porque era un traidor. A lo que los animales le creyeron, asombrados, pero creyeron en la palabra de Napoleón. Y pues Napoleón les dijo a los animales de la granja que ellos iban a trabajar arduamente para poder reconstruir ese molino. Pasado el tiempo, los animales seguían trabajando arduamente para la reconstrucción. Pasó el tiempo y los animales seguían trabajando arduamente. Incluso Napoleón hizo una transacción con Frederick, quien le iba a vender Napoleón toda la madera a él, y que en lugar de aceptar un cheque, él dijo que no fiaba ni aceptaba ese tipo de documentos, sino que tenía que dar el dinero en efectivo. Y así fue. Pero no se imaginó que Whymper le iba a traer la noticia de que esos billetes eran falsos, con lo cual supo después de esto que a lo mejor iba a haber una rebelión por parte de Jones y sus hombres, y Frederick iban a atacar la granja animal, por lo cual ellos ya se encontraban a la espera de que eso pasara. Y fue así como Jones, Frederick y sus hombres comenzaron a atacar a los animales de la granja. Los animales de la granja trataron de defenderse, pero eran demasiados hombres y trataron de esconderse, cuando en eso se dieron cuenta de que los hombres se dirigían cerca al molino de viento, donde los animales se preguntaron qué iba a suceder. Napoleón no creía que le podría pasar algo a ese molino, ya que estaba construido con base muy sólida y fuerte. Pero de pronto los hombres comenzaron a correr de ese lugar y ¡pum!, se escuchó una gran explosión. El molino de viento había sido destruido. Cuando observaron esto, los animales se asombraron, pero rápidamente decidieron ir a atacar dándolo todo y fuerza a fuerza, cuerpo con cuerpo, lucharon para tratar de que los hombres se fueran de esa granja, por lo cual sí murieron algunos animales, pero también salieron muy heridos otros hombres. Los animales dieron todo de sí y lograron que las personas se retiraran, es decir, ellos habían ganado. Aunque los animales decían, ¿pero qué ganamos? Ya que han fallecido algunos de nuestros compañeros y también se ha destruido el molino de viento. Pero Squealer dijo que podían construir otro molino y que habían logrado que los hombres se fueran de sus tierras, de la granja animal. Y así fue como comenzaron a reconstruir nuevamente el molino de viento. Los animales de la granja continuaron en la construcción del molino de viento, que era un trabajo muy arduo, y Boxer se esforzaba demasiado, a pesar de que ya le faltaba poco para que se jubile, ya que iba a cumplir 12 años de edad. Pero este continuó trabajando hasta que un día
de repente sufrió una caída, un gran golpe. Los animales se acercaron y trataron de ayudarlo. Es entonces que Squealer se comunica con Napoleón y este supuestamente iba a mandar a Boxer al doctor, a un veterinario. Y de pronto llega a una carroza donde Benjamín había leído que se trataba no de un veterinario, sino de un señor en el cual sacrifican a este tipo de caballos. Con lo cual los animales trataron de impedir de que Boxer se fuera a ese lugar. Pero fue imposible, esta carreta se fue con Boxer. Y después Squealer dijo que ¿cómo pueden creer que Napoleón iba a mandar a Boxer a que muriera sacrificado por un hombre? Que no era cierto, que era una veterinaria y que él estuvo a su lado durante sus últimos minutos. Con lo cual los animales quedaron un poco conformes debido a que Boxer era un gran amigo, muy trabajador y siempre fiel, y no creerían de que iba a tener un mal final. Con el pasar de las estaciones y los años, pues la granja, los animales ya se encontraban con una mayoría de edad. Muchos ya habían muerto, incluso el señor Jones había muerto en un lugar para alcohólicos. También habían sido olvidados muchos animales como Boxer después de su muerte. Y así fue como los animales continuaron viviendo. Claro, fue una granja que sí produjo, también habían más animales, pero sin embargo estos animales que habían nacido pues no eran capaces de aprender ni siquiera el alfabeto y también hacían caso a todo lo que se les contara sobre la rebelión. Bueno, la granja sí fue próspera y sí se llegó a construir el molino de viento, pero no tenía electricidad, sino se usaba para fines agrícolas como para producir maíz. Sin embargo, la granja produjo, pero los animales no es que tenían una mejor ración de comida, ni es que descansaban más. Los únicos que se habían vuelto millonarios eran los cerdos. Squealer les contaban que los cerdos y perros no es que no trabajaran, sino que se ocupaban de otros asuntos como documentos, ficheros, y que ese trabajo era también costoso. Igualmente la vida de los animales de la granja pues era cansada, pues trabajaban varias horas, también dormían en paja, comían poco, pero aún así continuaban con la esperanza de algún día tener una vida mejor. Las cosas continuaban igual en la granja animal. Bueno, unos días Squealer se quedaba con las ovejas, quienes decía que les estaba enseñando algo. Bueno, pasaron un tiempo en cuanto Clover observó en la granja a un animal, un cerdo, Squealer. Se trataba de él, quien caminaba en dos patas. Se asombró, relinchó, y los demás animales también observaron lo que estaban viendo. Se preguntaban si era cierto. Se trataba de muchos cerdos que caminaban en dos patas y no lo hacían nada mal. Y después salió Napoleón. Napoleón salió caminando en dos patas y con un látigo en la mano. Clover, Benjamín y los demás animales no lo podían creer. Y cuando se fueron a verlo, las ovejas no pararon de repetir lo siguiente: 4 patas sí, 2 patas mejor. 4 patas sí, 2 patas mejor. Pasaron 5 minutos en las que las ovejas comenzaron a repetir eso, y cuando los animales querían refutar ya no pudieron hacerlo. En cuanto Clover, con sus ojos ya por la edad soñosos, le dice a Benjamín: ¿me puedes leer bien ese letrero que ves ahí? Benjamín lee. Lo que se encontraba en el letrero es lo siguiente: todos los animales son iguales, pero algunos animales son más iguales que otros.
Después de ello, no les pareció extraño que los cerdos llevaban látigos en sus manos al momento de supervisar. También Napoleón utilizaba la ropa del señor Jones y a su cerdita favorita le había puesto la ropa, un vestido de la señora Jones. Asimismo, él utilizaba pipa, se habían comprado radio. A los animales de la granja ya no les parecía extraño este suceso. Una cierta tarde se encontraban muchos coches que habían llegado a la granja. Se trataba de numerosos granjeros que iban a jugar naipes con también un número de cerdos. Ellos estaban comentando en la mesa de que hubo un periodo donde no creían que esto de la granja animal pudiera funcionar y tenían algunos miedos y algunas interrogantes, pero después de que llegaran a la granja y supervisaran, encontraron los métodos más modernos que utilizaron los cerdos. Asimismo, todo lo que ellos habían hecho para administrar la granja les parecía de la mejor manera posible. Además, le pareció excelente la idea de que muchos animales que eran considerados inferiores trabajaran más y recibieran menos ración. El señor Pilkington, quien estaba comentando todo ello, decidió brindar por la granja animal. Pero en eso, nuestro cerdo Napoleón también quería hacer un discurso. Es entonces que Napoleón comenzó a comentar de que ese sueño de una rebelión lo hizo posible y que estaba muy contento de dirigir esta granja llamada Animal, pero anunció al final este brindis con las siguientes palabras: desde este momento, la granja iba a ser conocida como Granja Manor, que era su nombre verdadero y original. Señores, concluyó Napoleón, os voy a proponer el mismo brindis de antes, pero de otra forma. Llenad los vasos hasta el borde, señores. Este es mi brindis, por la prosperidad de la Granja Manor. Los vasos fueron vaciados como anteriormente en el brindis. Los animales observaron los rostros de estos cerdos y no sabían qué era lo que había pasado con estos. Pasaron apenas unos minutos y se escuchó un ruido. Los animales se acercaron a observar qué es lo que había pasado, pues hubo una discusión entre los 12 cerdos y los 12 hombres, todo debido a que el señor Pilkington y Napoleón habían descubierto ambos un naipe, el mismo as, y por eso se había producido toda esta discusión, por lo cual los animales se quedaron detenidamente a observar las caras de aquellos cerdos y hombres. Los animales asombrados pasaron su mirada de los cerdos a los hombres, de los hombres a los cerdos. Pero ya era imposible distinguir quién era uno y quién era el otro. Y así es como concluye esta obra titulada La rebelión de la granja. Espero les haya gustado. Muchas gracias al docente por la oportunidad de narrar esta obra.